Redoble de tambores. ¡Tu, tu! Por fin llegó el podcast con el tercer tip para mantener el cierre de venta. ¿Se acuerdan? En el podcast pasado vimos los dos. Uno, tener pensamiento de que la persona quiere, aunque tenga cara de que no, pero tú tienes que pensar que quiere. Y el segundo, que es súper difícil, guardar religioso y doloroso silencio después de que has dicho el precio. Y al final de ese podcast, JJ dijo el tercer tip. Lo vamos a ver en el próximo podcast. Bueno, ya llegó el próximo podcast, querido JJ. ¿Cuál es? Mira, algo que se usa generalmente cuando hay reuniones o hay más de dos personas en una sala de reunión y una de ellas sale. ¿Ya? O esto es cuando en una tienda va una pareja, un matrimonio, ¿cierto? O puede ser pareja de cualquier tipo, y uno de los dos de la pareja se va al mostrador, ¿cierto? Al probador y queda el otro afuera. Entonces, tú le preguntas al que queda afuera, ¿tú qué crees? ¿Tú Mira. qué piensas? ¿Vamos bien? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Y obtienes una opinión. Cuéntame off the record. A la gente le encanta hablar off the record. Entonces, Sí. cuando sale uno de la, si es una sala de reunión y sale uno, ¿cierto? Que es el jefe sobre todo, y queda el subordinado, tú le preguntas, ¿cómo vamos? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí. Y te pueden dar algunos tips de cómo seguir avanzando. Entonces, cuéntame off the record un poquito cómo vamos. Ese es el segundo tip. Es muy Tercero. interesante. Tercero, y además es como se llama, se utiliza también mucho en el retail, ¿cierto? Cuando va una Ah, pareja en el retail y uno entra al probador y el otro se queda afuera, preguntarle al que se queda afuera, ¿te gusta cómo le queda? ¿Qué piensa? Porque sobre todo si yo estoy trabajando en una tienda de ropa para caballeros, entonces cuando el caballero entra a probarse su ropa y queda la mujer afuera, obviamente adivina quién es el que toma la decisión bella todo el rato. todo el rato. Entonces hay que preguntarle, porque además, sobre todo si la que la que está vendiendo es vendedora, necesita aliarse con ella. Si no, Mm, ni te mm, explico. Los sí. celos son fuertes, entonces Ay, sí. hay que aliarse con el que toma la decisión. Mira, cosas Sí. interesantes que pasan. Eso es muy interesante porque también pasa en la vida, no solo en las ventas. Ya. Sí, pues. Entonces, vamos haciendo la recapitulación. Primero, poner pensamiento de que quiere, o sea, tener este pensamiento de que quiere. Dos, guardar religioso silencio después que has dicho el precio. Tres, hablar off the record, que eso nos encanta sobre todo a los chilenos. Y el cuarto, Hay uno que se puede utilizar y hay que utilizarlo con cuidado. ¿Ya? a ver. Sobre todo dependiendo en qué país lo utilicemos y Mm, dependiendo en qué cultura se utilice. Y es preguntarle al cliente, cuando vemos que no se cierra el negocio, preguntarle al cliente, si tú fueras el vendedor y yo fuese el comprador, ¿qué más harías para que este negocio se cerrara? wow. ¿Y Y por ahí qué te depende de pueden, la cultura? Perdón que te interrumpa, pero es que me quedo dando, me pegaste en la cabeza con el martillo de Thor. ¿Por qué depende de la cultura hacer esa pregunta? porque, por ejemplo, aquí en Chile, que la probabilidad es más alta, te pueden decir, bueno, necesitaría mejor servicio, necesitaría mejor, qué sé yo, pero hay lugares donde te dicen, bueno, ahí yo necesito que usted me pase un dinerito. Entonces hay que Oh, tener cuidado cómo se usa esto, porque dependiendo de la cultura y del lugar, puede prestarse para coima. Entonces, sí podemos utilizarla, pero hay que tener cuidado cómo y con quién se utiliza esto. ¿Qué harías tú si estuvieras en mis zapatos? oye, eh, nos vamos a ir. 2 segundos, 2 segundos. ¿Y qué haces cuando la persona te dice lo del dinerito? ¿Cómo te sales de ahí? Porque ese bosque es súper bravo salirse, po. ¿Qué le dices? Normalmente no te dicen directamente dinero. Ah, Normalmente te dicen, bueno, tendríamos que arreglarlo entre nosotros, qué sé yo, ¿qué ganaría yo? Esas son preguntas típicas. mm, Y cómo voy yo ahí? El eso, CBA. el CBA. Sí, Ujú. el ¿Cómo voy CBA. yo ahí? Y ese tipo de cosas. Lo mejor que yo encuentro que hay para salirse de ese enredo es, ay, lo voy a decir en chileno nomás,
A ver, hacerse el hueón. Para otros países, hacerse el tonto, ¿ya? eso, por favor. Hacerse como que no escuché y se dice, ¿qué gano yo? Un excelente servicio. Mira, fíjate que yo llevo ¿Mm? a esta altura como 25 años de mi vida vendiendo. Y muchas veces me ha tocado esta situación de que alguien te dice, bueno, ¿y cómo ¿Cómo voy yo ahí? avanzamos? ¿Cómo avanzamos con esto? Y te dejan caer y simplemente siempre obtienes un gran servicio, obtienes un muy buen producto, yo te voy a apoyar en todo lo que necesites, ¿qué gano yo? Bueno, con tu jefe va a quedar como rey. Ahí, o sea, hacerse el que no entendiste la pregunta, porque es muy raro que te lo digan así muy directamente, que te digan que era un dinero, ¿ya? Ya. Es muy raro, siempre es sutil. Y esa sutileza, si tú enganchas en ella, bueno, te Mm. metes en un problema. Sí, totalmente. Si tú no enganchas en ella, pasas de largo. Y además, el que te pide el dinero a ti, le pide al del lado también. Por lo tanto, no es una Mm. ventaja. Y si al final va a decidir por el dinero que le vas a pasar en vez de por el producto que le vas a entregar, te está salvando de meterte en un problema. Así Tal que cual. ahí un tips importante, ¿eh? Frente a este tipo de Sí. situaciones, siempre parejito, decía por ahí un humorista chileno. Sí, sí. Parejito lo que tú dijiste. Sí, oye, qué gran tip este, me gustó. Y claro, buena la respuesta también. O sea, hay que tratarlo como con guante blanco, ¿no? Hay que ser muy elegante para devolverlo con un ánimo elevado, digamos, con una ética adentro, ¿no? Que habla muy bien de lo que vamos a hacer en el fondo. Porque Y tal como tú dices, sí, pues, es que las espérate, si la ventas, persona, al tiro, termino la idea. Si la persona, o sea, si nosotros dejamos que la persona escoja por la cantidad de dinero que le vamos a pasar o lo que sea, ¿cierto? Automáticamente estamos bajando también la calidad de nuestro servicio. y, eh, y resulta que las ventas se prestan. En muchos Ah, lugares del mundo se prestan para efectivamente hacer cosas que no son transparentes ujú. y no son éticas. Ética. Entonces, una de las cosas que ocurre muchas veces es que hay gente que le empieza a ir muy bien en ventas porque empieza a usar técnicas no éticas, pero no es sustentable en el tiempo. No conozco a nadie que haya durado en el tiempo, salvo que sean narcotraficantes y ese tipo de cosas. Pero en general no conozco a nadie en ventas normales que duren el tiempo con este tipo de cosas. Bueno, ni los narcotraficantes duran en el tiempo porque No, tampoco. muy peligroso. Así que, ¿qué vamos a decir? Yo creo en la ley del karma y el que por a hierro mata, a hierro A muere. hierro muere. Yo también creo mucho en la ley del karma, así hay que tener cuidado. Pero en realidad no nos portemos bien por miedo, portémonos bien porque no nos gusta portarnos bien. Eso yo creo que es Eh, el tip más grande. Ya, Exactamente. entonces, resumiendo, 4 cosas, ¿cierto? Primero, tener la actitud de que sí quiere. Segundo, guardar religioso silencio después que decimos el precio. Tercero, hablar off the record. Y después es hablar con la persona que se queda con nosotros, ¿cierto? ¿Qué te parece? O decir en el fondo, ¿qué, Si qué le, estuviera qué en tus le, qué zapatos. le agregarías tú? ¿Ah? Exacto. Si estuvieras en mis Eso. zapatos. Ah, eso. Si estuviera en mis zapatos, ¿qué le agregarías? Bueno, ¿algo más que decir o vamos al próximo podcast? Ok, que estén muy bien. Tomen nota, chicos y chicas, porque los que vienen ahora de aquí para más es solamente practicar y pasar el billete. Un beso. Que estén bien.